Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Fernando Lozano Asensio. Soy director del Centro General de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y presidente por el año 2021 del Consejo de Dirección del Campus Morelos de la UNAM. Y en nombre de las instituciones y comunidades que conformamos el Campus Morelos de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que el día de hoy nos impartirá nuestra querida colega, amiga universitaria Marta Lamas, y es un evento que hemos organizado en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por el canal de Facebook del Campus Morelos y el canal de YouTube del CRIM. Antes de hacer la presentación de nuestra invitada, les invito a que durante la presentación de la doctora Lamas vayan haciendo sus preguntas en el chat del Facebook, del YouTube, para poderlas ir organizando y que la doctora Lamas pueda irlas contestando una vez que concluya su presentación. Muy brevemente quiero comentar que Marta Lamas es sin duda una de las figuras más representativas dentro del movimiento feminista de nuestro país, y su trabajo representa una fuente permanente de reflexión, debate y polémica. Desde la década de los 70, Marta ha sido una de las principales voces a favor de los derechos de las mujeres en México. Temas como discriminación, prostitución y aborto son algunos de los principales en su agenda. Ha participado de manera importante en el ámbito periodístico, es una de las socias fundadoras del periódico La Jornada, también fundadora y directora de la revista Debate Feminista y fundadora del grupo de información en reproducción elegida, el querido Grupo GIRE. Forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana por Derechos de la Mujer, asociación dedicada a apoyar a organizaciones de mujeres, y fundadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, donde se ofrece capacitación a jóvenes de ambos sexos en materia de perspectiva de género. Marta también ha desempeñado en la vida académica, es actualmente investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha escrito diversos libros, compilado además otros, autora de 70 ensayos publicados en torno a sus principales líneas de investigación, que son trabajo, subjetividad, derechos sexuales y reproductivos, en especial despenalización del aborto y regulación del comercio sexual. Su trabajo ha sido reconocido en múltiples instancias. En 2005, por ejemplo, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Asimismo, en el año 2010 recibió el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, el cual otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Marta, bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés aquí entre nosotros, te recibimos con un gran abrazo y bueno, pues tienes el micrófono, adelante. Muchas gracias, Fernando, y también le quiero dar las gracias a Paola Carmona. Bueno, pues estoy muy contenta de estar ahora sí que en Morelos, vía Zoom, con todos ustedes, ¿no? Y para no irme por las ramas, preparé un pequeño PowerPoint que voy a tratar en este momento de bajar, compartiendo la pantalla. Y aquí está. Y como ven, hoy en la mañana les voy a hablar de esto de identidad de género. No sé, no se me está moviendo. A ver, aquí está. Y lo primero es, quiero empezar con una reflexión sobre el cuerpo. El cuerpo como la materia existencial del ser humano, que es una entidad al mismo tiempo física y simbólica. El cuerpo es el soporte de todas nuestras vivencias, de todos los intercambios afectivos, de los pensamientos, y es el operador de todas las prácticas sociales. Sin cuerpo no podríamos vivir, no podríamos hacer nada. Y es el locus, el lugar de las pulsiones, de las emociones, de los razonamientos, de nuestros deseos, de nuestras angustias, alegrías y miedos. Y también el cuerpo, el propio, pero el ajeno,
es el objeto inmediato que se ofrece a nuestra percepción y al conocimiento. Inmediatamente vemos si esos cuerpos que nos rodean son iguales o si son diferentes al nuestro, y a partir del cuerpo es que empezamos a clasificar a los demás seres humanos, ¿no? Si todos los seres humanos clasifican a los demás seres humanos tomando el cuerpo como un punto de partida y una referencia principal. Y por esto nos podemos reconocer en la similitud o en la otredad como diferentes. Y bueno, básicamente lo que vemos en sociedad son lo que llamamos hombres y mujeres, son los dos cuerpos que circulan, ¿no? Y esto de hablar de mujer y de hombre son conceptos que marcan una diferencia entre las hembras y los machos biológicos humanos, pero al mismo tiempo el que solamente existan esos dos conceptos encubre las diferencias que existen también entre personas intersexuadas, personas transexuales, personas transgénero y personas con identidades disidentes. Entonces, vamos a recordar así rápidamente que el sexo es sexo como condición, no el sexo como la sexualidad, ¿no? La parte rica del sexo es la sexualidad, pero el sexo como una categoría que habla de la condición biológica determinada por los cromosomas hace que haya hembras, machos y personas intersexuadas. Digamos, la bibliografía médica usa este término de intersexo para hablar de seres humanos que por su distinta carga cromosómica tienen alguna mezcla de características de hembra y de macho. Y de hecho hay toda una corriente ahora en biología de los últimos años que dice que deberíamos de hablar de 5 sexos si realmente estuviéramos haciendo la clasificación en función de esta carga cromosómica. Entonces tendríamos que los 5 sexos hoy en día sería, bueno, las que son hembras, XX, los que son machos, XY, y el intersexo se dividiría en 3 grandes grupos. El grupo que se llama hermafroditas, o ERMs les dicen en inglés, que son seres humanos que pueden poseer al mismo tiempo un testículo y un ovario, por ejemplo, ¿no? Las hermafroditas feminizadas, que en inglés es feminine hermaphrodites y les dicen FERMs, que tienen ovarios, pero que tienen algunos aspectos de los genitales masculinos, aunque carecen de testículos. Pueden llegar a tener pene y tener ovarios, por ejemplo, pero no tener testículos. Y los hermafroditas masculinizados, o MERMs, que tienen testículos y que tienen algunos aspectos de los genitales femeninos, pero no tienen ovarios. El hablar de 5 sexos, para lo único que sirve es para entender de que hay un grupo de personas invisibilizadas culturalmente. Es decir, el porcentaje de características de hembra o de macho puede variar enormemente en los intersexos. Sin embargo, toda persona intersexuada se tiene que ajustar a la definición de si es hombre o si es mujer. Sea una criatura recién nacida a la que los médicos rápidamente se dan cuenta que es intersexuada cuando la llevan a registrar al registro civil y le dicen niño o niña y ellos dicen pues es que no es ni niño ni niña. No, todavía no sabemos porque hay procesos en las personas intersexuadas, ¿no? Que van a transformarse, por ejemplo, al llegar a la adolescencia y que entonces, bueno, a veces es necesario poner un nombre que pueda ser de hombre o de mujer, ¿no? Al mismo tiempo, por si hay un cambio en la identidad. Pero estas personas van a tener que vivir en un mundo binario en donde o eres niño o eres niña. Y nadie va a decir soy intersexuado y todavía no sé si me voy a decantar más por el lado de femenino o de masculino. Entonces, lo que les quiero transmitir es que una cosa es saber que existe una sexuación diferenciada
Y otra cosa es creer que hay sentimientos o capacidades determinados por esa diferencia biológica. A lo que voy cuando voy a entrar más ahorita en el tema de la identidad es que todos los seres humanos somos seres biopsicosociales y no podemos ser comprendidos únicamente por la sexuación del cuerpo. O sea, lo que funda la condición humana, lo que nos vuelve a todos seres humanos, es esta mezcla de biología, cultura y psiquismo. Y, digamos, aunque la especie humana tiene esta estructura biológica determinada por los cromosomas, lo que es muy importante subrayar es que los comportamientos de los seres humanos no están determinados por los hechos biológicos, sino por una compleja dinámica que mezcla lo psíquico y lo cultural, ¿no? Y entonces vamos a tener que sí, la estructura biológica es tu armazón, ¿no? Pero que tus procesos psíquicos en una cultura determinada te pueden llevar a transformar esa armazón. Entonces, así como vemos que la realidad del sexo biológico, el que hoy se diga que hay 5 sexos, es mucho más complejo que nada más decir hay hembras y machos, ¿no? De igual manera, la realidad del género es más compleja que nada más decir hay mujeres y hombres. Y ya que metí esta palabrita de género, es muy importante entender que hay una confusión conceptual porque tiene homónimos. Hay 3 palabras que suenan igual, género, 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 pero quieren decir cosas distintas. Tenemos primero el género, que es el concepto clásico en castellano, en español, taxonómico, que habla de clase, tipo o especie. Y así tú le puedes decir a un amigo, a una amiga, qué género de música te gusta o qué género de literatura lees. O te pueden decir ese género de conducta no es aceptable, porque es, digamos, un concepto absolutamente correcto. Es más, a veces hasta las telas, ¿no? ¿De qué género es esto? Pues si es algodón o es lana. Entonces, ese concepto de género sigue vigente y es válido. Y es distinto de un género que se traduce del inglés, de gender, que alude al sexo biológico. Entonces, este sexo biológico, cuando dices gender gap, por ejemplo, que es la brecha entre los sexos, ¿no? Y que tiene que ver con estadísticas y cuestiones que dicen, pues que hay, por ejemplo, en la UNAM, hay una brecha de género bastante marcada en la carrera de ingeniería. Hay muchos más varones que mujeres. Y también la hay en psicología, donde hay muchas más mujeres que hombres. Hay otras disciplinas y otras facultades en donde no es tan fuerte la brecha de género, en donde están casi mitad a mitad. Entonces, cuando hablamos de brecha de género o estadísticas de género, se está hablando de cuestiones cuantitativas a partir de una clasificación de estos 2 grupos, mujeres y hombres. Pero hay una tercera palabra, un tercer término, un tercer concepto de género que también está traducido del inglés gender, pero que se va a desplazar del campo de la psicología médica, donde se estudiaba en los años 50 justamente los casos de las personas intersexuadas, y de repente se descubrió que si tú educabas a una niñita convencida de que era niñita, pero de repente por su proceso le bajaban los testículos en la pubertad y había que asumirla como varón, que era dificilísimo, porque lo que había hecho, digamos, la socialización y la crianza era convencer a ese ser humano de tener una identidad de niña. Entonces hubo un momento, en los años 55, 57, que en el campo de la psicología médica y en la unidad endocrinológica pediátrica del Hospital John Hopkins, ¿no? Los médicos que trabajaban ahí dijeron, vamos a hablar de sex cuando se hable de lo biológico y de gender cuando se hable de lo social, de lo simbólico, de la crianza, ¿no? Entonces, esta nueva categoría alude a eso, a la simbolización, y con este término
se nombra el conjunto de ideas, de representaciones y de atribuciones que en una sociedad sí toman la diferencia sexual para hablar, pero dicen, esto es lo propio de los hombres y esto es lo propio de las mujeres. Fíjense, vamos a hablar un poquito de qué es esto de simbolizar, porque los antropólogos hablamos mucho a veces de simbolización, ¿no? La simbolización es una actividad de construcción de sentido, o sea, es cognoscitiva. Y también es una actividad psíquica de elaboración emocional. Voy a poner un ejemplo. Aquí en México nos enseñan desde que somos niños que un trapo verde, blanco y colorado es la bandera mexicana. Y eso que nos enseñan, y según, digamos, nos emocione o no nos emocione nuestro país, ¿verdad? Juntamos esa información con sentimientos. Yo cuando iba a la UNAM, ahora que hay confinamiento no voy, pero cuando iba y llegaba a San Jerónimo, donde está la bandera, híjole, yo me emocionaba. Y probablemente podríamos imaginar el caso de que de repente en Japón estuviera una persona con un trapo verde, blanco y colorado trapeando el piso. Y yo sentiría horrible ver que alguien está trapeando el piso con mi bandera, pero probablemente esa persona japonesa que no tiene esta actividad de construcción de sentido sobre ese trapo, pues ni idea. Es como si yo en México de repente un trapo blanco con un círculo rojo, que es la bandera japonesa, alguien estuviera trapeando con eso, pero no le ha otorgado sentido, no lo ha simbolizado. Entonces, por eso decimos que el género es la simbolización de la diferencia sexual. Vemos que hay una diferencia sexual, machos y hembras, en todas las etapas de la vida y en todas las culturas. Se ha visto que hay dos clases de personas, ¿no? Y en distintas culturas se ha simbolizado esa diferencia de manera distinta. El género se simboliza y es más que una cuestión de roles porque también implica identidades psíquicas. Les voy a poner un ejemplo. Si aparte de quienes están hoy de asistentes a esta conferencia, hubiera un grupo de estudiantes y estudiantas de un país islámico y estudiantes y estudiantas de un país escandinavo, y de repente pues estuviéramos en persona y no por Zoom y todos nos encueráramos, ¿qué íbamos a ver? Íbamos a ver que los chavos musulmanes y los chavos escandinavos y los chavos mexicanos, la mayoría serían machos biológicos y tendrían pene y testículos. Y lo mismo ocurriría con las chavas musulmanas, las chavas escandinavas y las chavas mexicanas. Tendrían su vulva, ¿verdad? Sus pechos. Y lo que en un país islámico, el género, cómo se ha simbolizado esa diferencia, hace que, por ejemplo, las mujeres no puedan gobernar. Se piensa que las mujeres no deben de gobernar, que tienen que ocupar un lugar subordinado. Hay países islámicos en donde están haciendo luchas para que las dejen entrar a la universidad, para entrar a estudiar, para poder manejar. Mientras que en un país escandinavo, la simbolización de esa diferencia sexual ha sido totalmente distinta. Por ejemplo, en Islandia, la presidenta, no en este periodo, sino en el anterior, era una mujer lesbiana casada con su pareja mujer. Entonces, digamos, México estaría en medio de los países islámicos y de los países escandinavos. Y pongo esos dos ejemplos porque son los más extremos, digamos, de la simbolización de género. Una simbolización muy igualitaria, como en los países escandinavos, y una simbolización en donde las mujeres verdaderamente son el segundo sexo. En México, digamos que según la región, según una serie de cosas, estamos más o menos a la mitad. Pero lo que es interesante, y a donde voy, es a subrayar que la diferencia sexual es igual en las personas escandinavas, islámicas o mexicanas, pero el género, lo que se considera propio de cada sexo, es muy diferente. Por eso hablamos de que es una construcción simbólica esta cuestión del género. Entonces, para entrar a explicar la construcción de la identidad, hay que tomar en cuenta distintos procesos.
Unos son los procesos psíquicos de las personas, otros son los procesos simbólicos de la cultura y otros son los procesos sociales del momento histórico. Y sobre todo hay que entender que estos procesos están inextricablemente entretejidos, aunque cada uno es diferente la forma en que se desarrolla. En el proceso de construcción de la propia identidad, los seres humanos recurrimos a las clases de personas que la sociedad pone a nuestra disposición. O sea, en la nuestra hay hombres y hay mujeres, ¿no? Y se usan estos libretos culturales existentes. Los libretos culturales, ¿no?, son el mandato de la masculinidad, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal; el mandato de la feminidad, las mujeres tienen que ser lindas, atentas y dulces, ¿no? Estoy exagerando. Y, digamos, nuestra cultura ofrece un repertorio binario con el cual identificarse. O sea, si naces hembra porque tienes cromosomas XX, serás mujer. Si naces macho, serás hombre, macho biológico, ¿eh? Y si naces como un ser intersexuado, tendrás que ajustarte a una de esas dos identidades. Déjenme que me tome un traguito de agua. Entonces, las narrativas individuales del yo, lo que cada una de nosotros se dice de por qué es hombre, por qué es mujer, lo que te gusta, ¿no?, son construidas según las convenciones de la matriz cultural en la que se vive. O sea, todos vivimos en México una serie de mandatos sobre lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres. Desde una mirada interseccional, estas narrativas van a cambiar según la clase social a la que se pertenece, según la condición étnica a la que se tiene, ¿no? Entonces, no son iguales en una comunidad indígena que no sé, una urbe grande, ¿no?, en una colonia, no sé, tipo Las Lomas, ¿no? Entonces, es importante ir viendo que incluso este tema de la masculinidad y la feminidad va a tomar matices distintos, contenidos distintos, de manera interseccional. No se siente de la misma manera mujer una chica que vive en una comunidad indígena en Oaxaca que lo que se puede sentir mujer una chava que viene a la UNAM a estudiar. Es decir, y tampoco va a haber un tema de diferencia de edad. No me siento igual yo a mis 73 años, ¿no?, mujer, de lo que veo que mis alumnas se sienten y cómo se arreglan y cómo se visten y el tipo de relaciones que establecen. Entonces, las prescripciones sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres son parte de lo que se llama el orden de género. O sea, México tiene un orden de género que se ha ido desarrollando, ¿no?, con una mezcla de cultura judeocristiana occidental y de las culturas propias nuestras, aquí indígenas, ¿no? Pero más allá de esa mezcla, lo que ha pasado es que los yos de cada una de estas personas, en el momento en que nacen, no vienen ya determinados, ni cultural ni psíquicamente, sino que se van a ir desarrollando, ¿no? Van a ir como captando las sensaciones, las imágenes, las representaciones, todo lo que los rodea y que está marcado como masculino y femenino con estos asegúnes de clase social, condición étnica, etc. Entonces, desde el nacimiento, el ser humano va a ir integrando en su psiquismo elementos de la cultura y del lenguaje que recibe de quienes lo están criando, quienes lo rodean, y de la interacción con otras personas. Y en la construcción de su identidad se van a mezclar los mensajes internos que va a recibir de las niñas hacen esto, los niños tal, no agarres la muñeca, tú ten el cochecito, las niñas bonitas no se trepan a los árboles. Hay una cantidad de mensajes que han ido cambiando también con el tiempo, pero estos mensajes se van a ir mezclando
con las pulsiones internas, los afectos, las sensaciones, el deseo. Y en este proceso, lo inconsciente es determinante. A ver, ahora quiero parar un momentito en esto de lo inconsciente, porque esto es un elemento fundamental. ¿Cómo sabemos que tenemos inconsciente? O sea, los seres humanos tenemos inconsciente y cuando estamos conscientes nos cuesta mucho trabajo acceder a nuestro inconsciente. Pero, por ejemplo, el inconsciente aparece cuando soñamos, ¿no? En nuestra mente tenemos una especie como de reservoir, ¿no? En donde acumulamos, ¿no? Sensaciones, emociones, imágenes, miedos, expectativas, ¿no? Y cuando dormimos, tenemos como que se levanta esa caja donde están acumuladas todas esa mezcla de sensaciones, ideas y demás, y aparecen los sueños, ¿no? Y en los sueños hacemos cosas muy locas, ¿no? Si uno no sueña a voluntad, ¿no? Yo siempre digo que a mí me encantaría cuando me voy a dormir soñar que George Clooney se enamora de mí, ¿no? Entonces que llega, ¿y qué sueño con George Clooney? No sueño para nada con él, sino que sueño cosas horribles de repente, que voy en un avión y va bajando y se va a estrellar y me despierto toda angustiada, o sueño con mi papá que ya lleva, no sé, 50 años de muerto, ¿no? Y lo veo caminando y hablando y me dice cosas no del pasado, me dice cosas de ahora, me comenta de la política, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago yo en esa parte del cerebro donde está el inconsciente una mezcla para revivir a mi papá muerto y que me esté hablando que si la política de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, el inconsciente en los seres humanos es una fuerza que muy pocas veces se reconoce, ¿no? Que tenemos ahí como medio dormida. Se expresa muchas veces, por ejemplo, en los lapsus, ¿no? Cuando dices una palabra por otra y dices, pero ¿por qué me equivoqué, no? ¿De dónde me salió eso? O hay veces que haces una maldad, ¿no? Vas caminando y te tropiezas y justo le avientas el café a la gente que te cae gorda, ¿no? Y dices, ay, perdón, yo no lo quería hacer, ¿no? Es decir, hay muchas maneras en donde el inconsciente se manifiesta, ¿no? Y en el tema de la identidad va a ser muy importante el papel del inconsciente, porque las personas en su inconsciente hay una estructuración psíquica en el inconsciente sobre la identidad de si se es hombre o si se es mujer. Entonces, les dije que la identidad se va formando a través de cuestiones que nos son impuestas tanto desde adentro, desde nuestras pulsiones y desde nuestro inconsciente, como desde el exterior por las prescripciones sociales de un orden cultural. Y el conflicto surge cuando hay un choque entre lo que tú te sientes ser y lo que te dicen que eres, entre la identidad internamente percibida y la externamente imputada. O sea, yo me paro frente a un espejo y digo, yo no soy mujer, yo me siento hombre, yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, pero en el espejo me está reflejando alguien que yo no soy. Entonces, el caso paradigmático de este choque es lo que hoy se llama la condición transexual. Entonces, la identidad de las personas transexuales, trans, acuérdense, es un prefijo que viene del latín, que quiere decir del otro lado, transatlántico es del otro lado del Atlántico, transexual es del otro sexo. Es distinto del transgénero, las personas transgénero no es que se sientan del otro sexo, sino que quieren ir más allá de los mandatos de género. Por ejemplo, hay un cantante de rock, puede que ustedes la conozcan, Angélica Risco, escribe Angélica con X, que es un macho biológico, pero que es transgénero. Él anda con su barba y su bigote, con el pelo largo, con aretes, con vestido, ¿no? Y se le ven las patas peludas, ¿no? Y entonces no es como las mujeres transexuales, que son machos biológicos, que quieren verse como mujeres, ¿no? Y que se depilarían y se pondrían pechos y tomarían hormonas y se
arreglarían como mujer. Entonces, las personas transgénero no es lo mismo que las personas transexuales. Entonces, esta identidad de las personas transexuales se construye en oposición al mandato de la cultura que dice que si tú naces hembra vas a ser mujer y que si naces macho vas a ser hombre. Y ellos resulta que no, que tienen un sexo y que se identifican con el género contrario. Entonces, una cosa interesante de la condición transexual, y eso es bastante, digamos, entusiasmante, es que demuestra cómo, a pesar de que los discursos hegemónicos, los discursos dominantes, condicionan la autopercepción que tenemos los seres humanos, esos discursos no llegan a determinar totalmente su identidad. Y esto es justo porque los seres humanos tenemos inconsciente. Y eso quiere decir que tenemos imaginación y que tenemos creatividad y muchas cosas. Y dicho en otras palabras, hay una parte del yo que escapa a la determinación social y a lo que son las formaciones discursivas del orden hegemónico que dice las hembras serán mujeres, los machos serán hombres. Y de repente hay un conjunto de personas que son hembras y se sienten hombres o que son machos y se sienten mujeres. Entonces, como el cuerpo es un mensaje identitario por excelencia, tú cuando ves a alguien ya sabes si hablarle en femenino o en masculino, porque ves si es hombre o mujer, ¿no? Según se vean las personas, las tomamos por mujeres o por hombres. Por eso las personas transexuales hacen todo un trabajo para ajustar su aspecto y poderse ver como ellos se sienten ser. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos a esta pareja en la calle, pues evidentemente le vamos a hablar en femenino a la chava de la camiseta rosa y en masculino al chavo que va de negro. Pero si estos chavos los encueramos y vemos que lo que nos parecía una chava tiene un pene, es un macho biológico que se está hormonando, ya le crecieron pechos porque se siente mujer, y del otro lado tenemos una hembra que se ve su vulva, pero que ha hecho suficiente bodybuilding para tener un cuerpo masculino, pues nos cambia la idea, ¿no? Ahora, por el mundo las personas andan vestidas y no sabemos realmente, porque muchas personas transexuales pasan, ¿no? Es decir, les paso, es decir, si los vemos vestidos, nadie dudaría que esta chava es una mujer, una hembra, supuestamente, aunque acabamos de ver que es macho, y que el chavo es un hombre, aunque acabamos de ver que es una hembra, ¿no? Entonces, el cuerpo es este equipamiento biológico, pero la identidad de género se construye con elementos inconscientes en un momento histórico preciso, y el momento es muy importante. O sea, estamos en un momento donde el capitalismo está en su vertiente neoliberal y esto está produciendo nuevas situaciones, nuevos descontentos y nuevas demandas. Pero no solo eso, porque además de las transformaciones políticas, económicas y culturales, también está produciendo nuevos saberes y tecnologías médicas. Y ha sido básicamente la investigación médica la que también a mitad del siglo XX empezó con esta idea del cambio de sexo, ¿no? Y que fue en parte experimentación y en parte dar respuesta a la demanda de muchas personas que planteaban que querían un cambio de sexo, ¿no? Un cambio en términos de sus órganos sexuales también. Entonces, este momento y estos cambios, los cambios de imagen, digamos, la sobreabundancia del individualismo, toda una serie de cosas junto con la mano de este adelanto médico-científico, ha producido cambios en las prácticas y en los discursos humanos, y los sujetos han respondido elaborando nuevas simbolizaciones. Piensen que, digamos, con el adelanto de la investigación médica, donde hay trasplantes de órganos y donde se puede pasar un corazón, incluso ahora se pueden pasar pulmones, riñones, pues la gente sí pensaba, ¿y por qué el sexo no, verdad? Entonces, ay, esperen un momentito. Entonces,
lo que es interesante, y es que en la etapa histórica que estamos viviendo de este capitalismo neoliberal, a ciertos estados democráticos ya no les importa si un ser humano es mujer o es hombre, mientras cumpla con sus obligaciones cívicas y fiscales. Les voy a contar el caso de Nori, que es un chavo que nace en Escocia, luego se va a vivir a Australia. Él estudia y en la prepa ve que le gustan los hombres y dice, ah, pues debo de ser gay, ¿no? Y entonces empieza a tener relaciones con hombres, pero él no se siente hombre, no se siente a gusto y dice, es que debo de ser mujer. Y piensa, es que yo soy una mujer trans. Entonces hace su proceso, se vuelve mujer trans y cuando es mujer trans dice, híjole, es que tampoco me siento mujer. No soy hombre y no soy mujer. Y además, no me gusta que en mis papeles, en mi licencia de conducir, en mi pasaporte, en todo, me obligan a decir si soy hombre o soy mujer porque no soy ninguna de las dos. Entonces hace un litigio y el litigio lo gana. Este es él, si se mete en internet lo encuentran, Nori May Welby se llama, y logra que en sus papeles no le pongan que es ni hombre ni mujer. Y esta es la foto de su pasaporte en donde, no sé si se alcanza a ver, donde dice sexo, dice not specified, no especificado, ¿no? Entonces dice que nació en Escocia, el pasaporte es de Australia, y este personaje, el Estado, dice sexo no especificado, ya no es necesario que seas hombre o que seas mujer. Entonces, esto lleva a una discusión súper interesante sobre hasta dónde es racional que una hembra humana se sienta hombre o que un macho biológico se sienta mujer. Hay un sociólogo, Appiah, muy interesante, tiene un libro que se llama La ética de la identidad, y dice cómo hablar de la racionalidad de las identidades es como hablar del tamaño de los colores, un error de categoría. O sea, yo no puedo decir que el verde es más grande que el rojo o más chico que el azul, a menos que esté hablando de partidos políticos, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de colores. O sea, tú no puedes decir que un color es más grande que otro o más chico que otro. Bueno, de la misma manera, tú no puedes decir que una identidad es más racional que otra identidad, porque todas las identidades son únicas, todas las identidades son producto de un proceso único individual. Hay identidades comunes que podemos compartir de nacionalidad, de grupo, de una serie de cosas, pero calificar, por ejemplo, la identidad de una mujer trans o de un hombre trans como irracional es un error de categoría, ¿no? Porque allí esos seres humanos están siendo congruentes con lo que sienten en su psiquismo. Y ellos se sienten mujer, se sienten hombre y tratan de vivir como mujeres o como hombres. Bueno, ¿qué significa hoy en día que la condición transexual, que a lo mejor cuando yo entré a estudiar nadie hablaba de personas transexuales, y hoy, digo, a veces hasta tengo compañeros, compañeres, ¿no? Y es un tema, empieza a haber películas, es algo que se está creciendo, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que empiecen a surgir también estas identidades transgénero. Pues básicamente lo que quiere decir es que estamos viviendo una revolución, pero una revolución simbólica. ¿Qué es esto de una revolución simbólica? Y ahí voy a recurrir a uno de mis ídolos intelectuales, que es este francés Pierre Bourdieu, que dice que una revolución simbólica consiste en una ruptura con el estado de los sistemas de conceptualización y clasificación. O sea, ya no nos sirve, ya hemos quebrado en algunos espacios, sobre todo los universitarios, ¿no? El sistema de conceptualización a los seres humanos nada más como hombres y como mujeres. Ya no los vamos a poder clasificar nada más así. Tenemos que entender que hay muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser personas con identidades disidentes que no se sienten ni hombres ni mujeres. Entonces,
Una revolución simbólica consiste en una ruptura con el estado de los sistemas de conceptualización y clasificación. O sea, es una manera nueva de ver las cosas, o más bien es una creación de instrumentos conceptuales como la categoría género, gracias a los cuales se abren perspectivas insospechadas en el orden de la sensibilidad y de la experiencia. Y la visión del mundo social y de las relaciones humanas que propone el feminismo, los feminismos son las muchas tendencias, pero digamos es el pensamiento feminista como pensamiento político, forma parte de las revoluciones simbólicas y muestra cómo el género es un filtro a través del cual vemos el mundo y también es una identidad que los seres humanos asumen. Acuérdense del filtro que tienen las personas en los países islámicos, el filtro que tienen en los países escandinavos, el que tenemos aquí en México. En México tenemos, digamos, 3 órdenes de género, uno tipo siglo XIX en ciertas comunidades, siglo XX, en donde ya dicen, bueno, hombres y mujeres, pues sí, como ciudadanos somos iguales, pero está bien que ellas se queden en la casa mientras los niños son chicos, porque pues la igualdad tiene sus límites, ¿no? Y luego hay algunos grupos de élite que están con una mirada del siglo XXI y que están pensando en otras formas del reparto del trabajo y del cuidado, en donde incluso puede haber hombres que se quieran quedar ellos en sus casas a cuidar a los niños, ¿no? Entonces, con esto vamos a ir terminando. O sea, hembras, machos y personas intersexuadas somos iguales en tantos seres humanos y diferentes en tantos sexos. Y todos tenemos identidades de género, algunos tradicionales. Yo, por ejemplo, soy una mujer cis. Cis quiere decir de este lado, soy una hembra que me asumo mujer, pero hay también hembras con identidades disidentes, personas intersexuadas o machos, ¿no? Tenemos entonces que de pensar que habían 2 grupos, hombres y mujeres, si los analizamos por sexo y vemos que las hembras XX puede haber mujer cis, hembra que se siente mujer, hembra que se siente hombre, que sería un hombre trans, o persona con identidad disidente. Si tenemos un macho XY, puede sentirse hombre, sería un hombre cis, puede sentirse mujer, sería una mujer trans, o podría sentirse persona con identidad disidente. Y si tenemos personas intersexuadas con combinaciones cromosómicas, aquí no puse todas, se pueden sentir hombre, mujer o persona con identidad disidente. Tenemos 9 nuevas categorías frente a las categorías binarias de hombre y de mujer. Entonces, ¿qué pasa con las reivindicaciones de esta variedad de seres humanos? Pues habrá ocasiones en que lo que se reivindica es ser iguales en tantos seres humanos y en otras ocasiones se va a reivindicar el particularismo de una diferencia. Y para eso, un concepto que ayuda mucho es el concepto de equidad, que es igualdad con reconocimiento de las diferencias. Y digamos, lo que vemos es que cuando no hay equidad, cuando existe una brecha de acceso a recursos y oportunidades entre mujeres, hombres y personas disidentes. Y aquí vamos a ver que, en parte, esta repartición desigual del trabajo humano, el que no hay una verdadera conciliación entre el ámbito familiar y el ámbito laboral, obstaculizan un desarrollo social y económico más equitativo. Las mujeres están sobrecargadas en el cuidado familiar, los hombres están sobrecargados en la provisión, la defensa y el gobierno, y no existe este tema de conciliación entre trabajo y familia. Y creo que ahora, con la pandemia de COVID y con todo el confinamiento, se ha cobrado muchísima más conciencia de la importancia de los cuidados y de lo que implica toda la carga del trabajo en la casa. Entonces, la lógica cultural de género, lo que no estamos metidos en un sistema cultural que tiene una lógica, ¿no? Produce un círculo vicioso con consecuencias en el orden social y en la subjetividad de los seres humanos,
Y esto es un obstáculo para la inclusión social y para la ciudadanía social plena. Y lo que pasa es que el lazo social se desgarra cuando no hay equidad, porque hay un deterioro de las condiciones de cuidado, porque hay discriminación sexista, porque hay una pérdida de los vínculos de solidaridad y reciprocidad entre mujeres, hombres y personas con identidades disidentes. Entonces, la equidad requiere un cambio cultural profundo que implica, entre otras cuestiones de las que no da tiempo a hablar hoy, pero se habla mucho, pues, pero implica modificar las condiciones sociales que posibilitan la recurrencia de intercambios desiguales. Yo pongo, por ejemplo, la sobrerepresentación de los hombres en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Y las resistencias masculinas para asumir política y personalmente la crucial tarea de cuidado. Pero bueno, además hay que tomar en cuenta las diferencias entre las personas, lo que les decía de la mirada interseccional, la clase social, la condición étnica, la edad, la orientación sexual, para así analizar cómo operan las relaciones de poder, y hoy pues ya no vamos a hablar de lo que más se habla de las relaciones de poder, pero sí recordar la importancia de una mirada interseccional. Entonces, con esto ya creo que sí ya voy a ir terminando, y es que el potencial emancipador de una vía hacia una sociedad menos discriminadora requiere estar sustentado en el conocimiento, así como el potencial emancipador hacia una sociedad menos desigual requiere estar sustentado en una voluntad política. Aquí el tema del conocimiento es absolutamente fundamental. Y este filósofo vasco, Daniel Innerarity, dice que el conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para convivir. Y esto es algo que yo he encontrado mucho en las clases en la UNAM, ¿no? Cuando las chavas, los chavos, les chaves, ¿no? Entienden, ¿no? ¿Qué pasa con la identidad? Que no es un tema de voluntad, no es un tema de hacerse el distinto, el diferente, sino que es algo que se siente, ¿no? Que se siente internamente y que está vinculado a un proceso de estructuración psíquica. Entonces resulta más fácil la aceptación de la diferencia y más la convivencia. Entonces, la representación binaria que tenemos de que hay hombres y hay mujeres no da cuenta de la complejidad humana. No todos los machos biológicos automáticamente se convierten en hombres, ni todas las hembras biológicas se convierten en mujeres, y cada vez hay más personas con identidades disidentes que no se asumen como mujeres ni como hombres. Y entonces vemos que uno de los principales desafíos que presenta la diversidad humana es reconocer que todas las personas somos diferentes, que cada persona vale por sí misma y que tiene derecho al libre desarrollo de su individualidad. Y que por más diversos y diferentes que seamos los seres humanos, todos debemos tener los mismos derechos humanos. Y hasta aquí acabé con esto y voy a quitar mi pantalla para entrar con ustedes. Aquí está. Ok. Muchísimas gracias, Marta. Realmente te agradecemos muchísimo todas las precisiones que nos haces a los no versados en estos temas en relación a la construcción social del género, a contextualizarlo, ¿no? Y a cómo se va construyendo y entrelazando los procesos biológicos, la psique, la cultura. Así que te agradecemos muchísimo. Y tenemos muchísimas preguntas, Marta. Uy, pues adelante. Preguntas, comentarios. Claro. Estoy tratando aquí de organizarlas un poquito. Voy a empezar por las que tienen que ver más con el tema, porque como tú hablaste del inconsciente, sí. Entonces Javier Delgado dice, el inconsciente freudiano no existe, solo existen acciones inconscientes, respirar, asustarnos, etcétera. Y Elena Padrón comenta, dice, excelente ponencia de la doctora Marta Lamas, ojalá dejara de lado al psicoanálisis ya que esta corriente no tiene evidencia científica. Esas son dos vinculadas con el tema del psicoanálisis y
y el inconsciente freudiano. Bueno, yo les recomiendo, hay un libro que se llama El inconsciente y la ciencia, publicado por Amorortu, en donde hay colaboraciones de científicos y también científicos sociales como Castoriadis, pero hay un artículo de André Green muy bueno, porque no tiene la misma cientificidad que las otras ciencias. Es un saber el psicoanálisis y bueno, no es obligación que nadie lo asuma. Yo sí tengo mucho respeto por mi vivencia de haber estado en psicoanálisis, ¿no? Y porque leo cuestiones de psicoanálisis que me resuenan y me hacen pensar y me ayudan a interpretar, pero no es a fuerzas, ¿no? O sea, ahí el estar abierto a otros sabores y a otros caminos de autoconocimiento es una elección de cada quien. Muchas gracias, muchas gracias. Fabiola MG comenta y dice: el género es la herramienta del patriarcado para oprimir, violentar, etiquetar y dividir, que si vas a hablar de este tema. Y también pregunta, dice: si me siento hombre de ahora en adelante, ya no me violarán, ya no voy a tener miedo de salir sola, ya no voy a ser acosada. No, bueno, digamos, no es un tema de que hoy me siento hombre, hoy me siento mujer. Son procesos complejos y dolorosos de seres humanos que a veces desde niños o niñas tenían ese sentimiento, ¿no? Y creo que es mezclar dos cuestiones distintas. Uno es una realidad dolorosa que vivimos en nuestro país, de las múltiples violencias que hay, de las violencias hacia las mujeres, ¿no? Y otra cosa es tener la capacidad de respetar los procesos identitarios de otras personas, ¿no? Y no mezclar. Yo no entiendo esto de si hoy me siento hombre no me van a violar, ¿no? Obviamente que también a los hombres los violan, para empezar, digamos, no, a lo mejor no hay los mismos datos que hay con respecto a las mujeres, pero la violación es una agresión que pasa por el tema del poder, ¿no? Y hay hombres violados también. Entonces, el temor o el riesgo de ser violado, pues está cruzado por otro tipo de circunstancias, ¿no? Es decir, entonces hay un gran riesgo para las mujeres de ser violadas en una sociedad como la nuestra, ¿no? Pero también los hombres son violados, ¿no? En los espacios muy masculinos también se dan violaciones. Pero eso no pasa por la identidad, ¿no? Eso pasa por otras cuestiones, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante poder separar la problemática, ¿no? Si yo creo que el respetar las identidades nuevas no implica dejar de ver los problemas viejos que venimos arrastrando y que no hemos podido todavía resolver, problemas para los cuales el feminismo ha venido trabajando y denunciando desde hace muchísimo tiempo, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. Hay varias preguntas, Sí. Marta, sobre el tema de, bueno, y esto de cuántos sexos hay, ¿no? Esto ha generado así, Sí, de bueno, alguna manera. les puedo mandar la bibliografía. O sea, Anne Fausto Sterling, hay todo un grupo de biólogos que están planteando esto simplemente para ayudarnos a pensar de una manera, digamos, mucho más flexible y no tan encasillada, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a definir el sexo biológicamente? Si se define a partir de los cromosomas, bueno, entonces hay por lo menos 5 sexos, ¿no? Y hay toda una discusión en la biología al respecto. A mí me gusta traerlo acá porque es indudable que existen personas intersexuadas, ¿no? Y es indudable que la invisibilización de su intersexualidad está presente. Ahora, es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Es decir, no sé ni siquiera si llega al 1% la intersexualidad. Hay una académica en la UAM, que es Eva Alcántara, que es la gente que sabe más de intersexualidad en México, que tiene muchísimo escrito y trabajado sobre eso, y que además ha hecho investigación a partir de casos registrados en el Instituto de Pediatría y eso, y ha seguido el caso a lo largo de su crecimiento. Es un trabajo muy, muy bueno que lo que nos ayuda es a romper un esquema binario rígido.
es evidente que el esquema binario tiene una razón de ser, porque la mayoría de los seres humanos somos o hembras o machos. Y la diferencia sexual a lo largo del tiempo, ¿verdad?, ha hecho que en todas las culturas se planteen estos dos grandes grupos, de los hombres y las mujeres. Ahora, en el siglo XXI y con el nivel de avance de la investigación que hay, bueno, creo que sí es interesante abrirnos a pensar que hay algunas otras variedades de ser humano que no encajan en estos cajones de clasificación así, y que, por ejemplo, el fenómeno transgénero, que no tiene que ver, digamos, con unos cromosomas distintos, sino que son o hembras biológicas perfectas o machos biológicos perfectos. Sin embargo, su identidad quiere ir más allá de un marco cerrado, y por eso dicen más allá del género, ¿no? Se quieren asumir como seres humanos. Entonces, a mí me parece interesante, me parece, digamos, que se puede reflexionar mucho sobre esto que se está planteando. Tampoco lo tomaría yo así como de que ahora en las actas de nacimiento que pongan 5 sexos, y no estoy en ese plan tampoco, pero creo que en un ambiente universitario sí vale la pena saber que esto existe, es decir, que hay grupos de biólogos que están planteando esto. A mí me parece una cosa muy interesante que da pie para pensar también el tema de las identidades. Claro, claro, sin duda. Y es muy importante cómo este tipo de reflexiones, como las tuyas, Marta, trasciende otros campos del conocimiento, otras disciplinas. Uh-huh. Por ejemplo, Mercedes Pedrero, a quien tú conoces ampliamente, dice que Sí. lo que está haciendo en Colombia, quieren que en los cuestionarios, como ella es demógrafa y se dedica a temas de sociodemografía, dice, quieren que en los cuestionarios para sexo piden 3 opciones, hombre, mujer y otro, ¿no? O Sí, sea que claro, ya es la posibilidad claro. de que en otras disciplinas y en otros campos también se incorpore esta dimensión de la Sí. revolución simbólica. Uh-huh. Eh, dice Javier Delgado, dice Marta, ¿considera si el género al final de cuentas es otra forma de entender el sexo? A ver, es una pregunta complicada. O sea, el género ayuda, es decir, yo no los puedo separar al sexo y al género. Creo que son una mancuerna. O sea, creo que el género se construye a partir, el género como simbolización de la diferencia sexual, no el género como categoría taxonómica nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, para mí el género sí está vinculado a la diferencia sexual. Y yo, digamos, sí me sirve entender esta cosa de cómo los seres humanos venimos principal y básicamente en dos tipos de cuerpo, y cómo la manera en que nuestra cultura nos ofrece un repertorio de identificaciones posibles, pues las identificaciones que nos está ofreciendo básicamente son dos: o eres hombre o eres mujer. Ahora sí se está empezando a hablar de una tercera identificación un poco con lo trans, y por eso también es que en muchas sociedades, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ya hay niños chiquitos de primaria que están empezando también a querer cambiar sus identidades asignadas en el momento del nacimiento, porque se han ido desarrollando de una cierta manera y se sienten de otra manera. Esto creo que va a llevar en algún momento a cambiar estos sistemas clasificatorios, y en donde pase un poco esto de que ya no importa, digamos, si tú te inscribes en la categoría hombre o en la categoría mujer para tener los mismos derechos. Creo que el fondo de mucha de esta discusión es de por qué las personas tienen que tener derechos diferenciados en función de, digamos, si son hombres o si son mujeres, que eso es lo que pasaría, digamos, en los países islámicos. El hecho de ser mujer no te permite en automático sacar una licencia de conducir, no te permite participar en política, no te permite muchas cosas, ¿no? Cuando realmente podemos ver que el ser mujer en otras sociedades sí hay digamos, esa igualdad, digamos, para poderte desempeñar en lo que quieras. Entonces, el sexo siempre ha sido la excusa para discriminar a las mujeres, ¿no?
Simone de Beauvoir analiza en El segundo sexo es justamente eso, que no era la biología, sino la manera, ¿no? No se nace mujer, se llega a hacerlo, decía ella, porque no es tanto la biología lo que impidió que las mujeres tuvieran que dar una batalla para entrar a las universidades, para ser ciudadanas y poder votar. Ahorita estamos viendo que seguimos siendo hembras biológicas y podemos hacer cosas que les prohibieron a nuestras abuelas o a nuestras bisabuelas, ¿no? Entonces se usaba el sexo como una excusa, ¿no? Para prohibir cosas. Y ahora el sexo está teniendo cada vez menos importancia, excepto para ciertas cuestiones, una en especial que a mí me importa mucho, que es el tema de la legalización del aborto. Es decir, hasta el momento solo las hembras biológicas pueden concebir, gestar y parir. Y esa diferencia sí hay que tomarla, digamos, en términos de la política pública y del discurso, ¿no? Como una diferencia importante. Entonces, los seres humanos que puedan concebir, gestar y parir, ¿no? Deberían de tener el derecho de interrumpir su embarazo. Y fíjate, Fernando, qué interesante. La ley de Argentina, que salió ahora en diciembre, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, habla de personas gestantes. ¿Por qué? Porque ya en Argentina, 2 hombres trans, que eran hembras biológicas, pero que vivían su vida como hombres, se embarazaron, ¿no? Porque querían tener una criatura y tuvieron la criatura. Estamos viendo una serie de cambios en la sociedad en donde una hembra que se siente hombre, vive como hombre hasta el momento en que de repente dice quiero tener un hijo y tengo el equipamiento biológico para tenerlo, ¿no? Entonces, hay novedades, por eso te digo, regresando a la pregunta de Javier, ¿no? Es decir, habrá veces en donde el sexo sea lo determinante, como en este caso, y habrá veces que es el género, estas ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y hay sociedades en donde estas ideas ya, digamos, son más unisex, por decirlo, o no están tan marcadas de si eres hombre o si eres mujer, sino por otro tipo de características, ¿no? De desempeño, de capacidades, de intereses. Bien, muchas gracias. Eh, Hay muchos comentarios. Fabián Tejeda comenta muy buena explicación. Mauricio García Herrera dice felicidades por su exposición, doctora Marta Lamas. Paola Calvin Loaiza comenta excelente ponencia, es un gusto escuchar una mirada compleja y transdisciplinar. Guillermo Peinberg comenta excelente ponencia, muchas gracias. Rocío Solís comenta, excelente ponencia, muchas gracias. Ay, qué pena, ya no me digas mejor dime preguntas. Bueno, ahí va un comentario, dice, este es de Irene Cacique, dice, con esta revolución simbólica, parece que eventualmente tendremos que dejar atrás el énfasis en la clasificación entre hombres y mujeres, pero yo pensaría que no para borrarla, sino para sumar nuevas categorías de las que necesariamente tenemos que empezar a dar cuenta, entre otras cosas para identificar las condiciones sociales de todas ellas. No, muy bien, Irene, hola. Comparto totalmente. Además, digo, los tiempos, ¿no? Los tiempos, Brodel dice que los tiempos de los cambios culturales son de siglo en siglo. O sea, esto no está a la vuelta de la esquina. Estamos viendo algunos cambios pequeños, ¿no? En zonas urbanas, zonas de élite, de información como la UNAM, ¿no? Pero a nivel de la población en general, la gente todavía sigue pensando que hay hombres, que hay mujeres y ven a las mujeres trans a veces hasta con cosas muy agresivas, ¿no? Es más fácil socialmente ser hombre trans porque como hay hombres chaparritos y flaquitos, una mujer que empieza a tomar, una hembra biológica que empieza a tomar testosterona, le sale bigote y barba, pasa por hombre muy fácilmente, se venda los pechos o se los quita, ¿verdad? Y puede circular socialmente como hombre sin el nivel de agresiones y de curiosidad que despiertan de repente mujeres trans que hicieron su proceso ya que se habían convertido en adultos, ¿verdad? Y que entonces muchas veces sí se ven como mujeres muy masculinas, incluso les llegan a decir que parecen un hombre vestido de mujer. Entonces,
el hecho de que todavía a nivel muy general las identidades trans estén generando incomodidad, estén generando, llaman mucho la atención a veces estas personas. Hay mujeres trans que pasan absolutamente. No sé si han visto a esta maravillosa cantante de ópera Morgana, que es un ser de una belleza impresionante femenina con una voz maravillosa, ¿no? Y es una mujer trans. Y jamás nadie diría que no es una mujer muy, muy femenina, pero hay muchas mujeres trans que sí llegan, digamos, a percibirse algo bizarro, algo extraño. Entonces, allí es donde surge la discriminación. Y eso es un poco lo que yo he tratado de plantear el día de hoy, que no debería de haber discriminación por identidades distintas, que cada identidad es única y que verdaderamente, ¿qué importa, no? Si eres hombre, si eres mujer, lo que importa es que seas una persona decente, comprometida con los demás, responsable, toda otra serie de valores, ¿no? Pero sí, coincido con el comentario de Irene. Muy bien. Hay varias preguntas vinculadas con el Día Internacional de la Mujer. Sí. Dice, ¿por qué hablar de temas de género en el Día Internacional de la Mujer? Y dice por aquí, a ver, aquí esta pregunta de, perdón, Fuensanta Aroca, dice, y hoy, el día que conmemoramos a las anarquistas que fueron quemadas en la fábrica, ustedes nos dicen que el conflicto está entre lo que yo siento y lo que se me asigna. No nos preguntes Bueno, como una no, afirmación. a ver, eso creo que es importante. Yo creo que, es decir, yo no sabía que la conferencia se iba a enmarcar en el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo y que tuvo sus orígenes en 1917, Clara Zetkin, y que, como dice Fuensanta, es otra. A mí me invitaron a dar una conferencia y como yo estoy obsesionada con el tema de las agresiones y los hinchamientos a las mujeres trans, propuse el de identidad de género. Si me hubieran dicho, es una conferencia para el Día Internacional de la Mujer, hubiera dicho, bueno, a lo mejor entonces habría que hacer un recuerdo de por qué el Día de la Mujer era el Día de la Mujer trabajadora, de cómo en México, fíjense qué interesante, sí se festejó desde principios del siglo XX, el 8 de marzo, pero luego ya a partir de los años 60, el PRI decidió que era muy izquierdoso el 8 de marzo, porque más era Día Internacional, todos los países socialistas lo festejaban, y cambió el Día de la Mujer al 15 de febrero. Y el 15 de febrero de hace 50 años, de 1971, la que dio el discurso que más se dio en el recién inaugurado Museo de Antropología fue Rosario Castellanos. Rosario Castellanos hizo un discurso espectacular, hubiera yo podido hablar de eso hoy, tiene razón Fuensanta, pero bueno, les digo nada más para que lo busquen en internet. El discurso se llama, te lo puedo mandar, Fernando, a ti por correo electrónico, ahorita que termine la conferencia, para que quien esté interesado lo tenga, porque hace toda una crítica a esta cosa cultural de la mujer abnegada y se llama la abnegación y entre signos de interrogación una virtud loca, o sea, como, y entonces es toda una crítica a las mujeres abnegadas y a la cultura que hace de las mujeres abnegadas, y en el fondo diciendo, no tenemos por qué ser abnegadas. Fue un discurso hace 50 años absolutamente espectacular que se dio en el Día Priista de la Mujer, que fue el 15 de febrero, y luego las feministas de la segunda ola, a la que yo pertenezco, ya hicimos en 72 y en 73 salir a la calle de nuevo el 8 de marzo. Y al principio éramos muy pocas, unas cuantas locas, ¿no? Luego los partidos de izquierda, que en ese momento era el Partido Comunista Mexicano y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, salían con nosotras el 8 de marzo, luego los sindicatos universitarios, ¿no? Y luego ya se convirtió en la maravilla que fue el año pasado, ¿no? El 8 de marzo, una marcha de las mujeres de este país, ¿no? Luchando contra las cosas más dolorosas que tienen que ver con el tema de la violencia. Entonces, sí se podría haber hecho otro tipo de conferencia, pero bueno, digamos que me invitaron a dar una conferencia y como es el tema que me obsesiona, yo les propuse y me dijeron que sí.
de haberlo pensado más, yo me tenía que haber dado cuenta que, pues, que sí estamos así como a punto de entrar al Día Internacional de la Mujer y podría haber hecho una conferencia sobre Rosario Castellanos y su espectacular discurso, ¿no? Que además lo dijo ahí en frente del presidente Echeverría, estaba Víctor Flores Olea, que era el secretario de Educación, y todos los hombres se quedaron así como, era la primera vez que una personaje con la fuerza y el encanto de Rosario Castellanos, ¿no? Se echaba un rollo tan feminista públicamente, ¿no? Es un gran momento. Muchas gracias, Marta. Y en realidad, en la UNAM, digamos, las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer empiezan el 8 de marzo, ¿no? Del 8 al 15. Nosotros nos adelantamos, ya ves que en Morelos nos adelantamos a varias No, cosas. está bien. Sí, no, pero es bueno que se entienda que no fue un tema deliberado de No, y te lo ocultar lo que agradecemos. es el 8 de marzo, Uh sino -huh. que fue otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y tiene razón en marcarlo, Fuensanta. De hecho, hay una pregunta, digamos, vinculada también con este tema, es de Juliet Bedoya. Ella nos pregunta, dice, doctora Lamas, gracias. En el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿qué opina sobre el movimiento feminista? ¿Cree que su historia del país ha avanzado lo suficiente para superar las desigualdades? ¿Para superar las desigualdades? A ver, piensen que mi perspectiva es de hace 50 años. De hace 50 años que salíamos 20 locas a la calle, ahora que, bueno, en marzo del año pasado salimos, no sé, 350,000 o 500,000 mujeres, pues claro que veo que hay un nivel de concientización, hay un nivel también de dolor, de enojo y de rabia que está empujando y está cambiando cosas. Ahora, yo algo que he aprendido con el tiempo es que es muy difícil cambiar estructuras y sí tenemos, digamos, una estructura patriarcal, ¿no? Que en este momento del capitalismo se está cobrando cosas en las mujeres de una manera brutal. Entonces sí veo un cambio en las jóvenes muy notable porque hace unos 10 años o 15 años las estudiantes decían, yo no soy feminista, era algo como del pasado, y veo que ahora ha habido, digamos, de unos 5 años para acá, un tema de asumirse feministas a una cantidad de mujeres, muchas de ellas jóvenes, ¿no? Y eso, digamos, es muy alentador. Ahora, hay cosas que me preocupan porque creo que no basta con la protesta, digamos, que es muy importante la protesta, sino que hay que articularse y organizarse también, ¿no? Yo, digamos, hace muchos años, unas feministas, en donde estaba Virginia Vargas del Perú y estaban unas holandesas, hicieron un análisis de cómo se lograban ciertos cambios feministas. Y hablaban de un triángulo de oro, y el triángulo de oro tiene en una punta a un movimiento en la calle pidiendo, exigiendo, demandando, protestando. En la otra punta tiene a la academia, que está investigando, está poniendo los datos, está juntando evidencia. Y en la otra punta están las funcionarias, las políticas, las que están en los lugares de toma de decisiones. Cuando hay unión en este triángulo, se logran cambios. Y yo pensaba que eso pasó justo ahora en diciembre en Argentina, que tuvo un movimiento de la marea verde en la calle con más de 1,5 millones, casi 2 millones de personas pidiendo la legalización del aborto. Y eso había estado antecedido por todo un trabajo de investigación sobre la situación del aborto con datos, investigando cuántos casos, cuántas mujeres en la cárcel por abortos, cuántos abortos se hacían, qué pasaba, todo, digamos, la academia trabajando, y luego un gobierno con un presidente que como una promesa de campaña dice que él va a meter una ley, y con un gabinete en donde hay muchas personas feministas, ¿no? De hecho, una de ellas, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, en su intervención el día que ya se promulga la ley, dice que lo que hubo fue un círculo virtuoso, una sinergia entre ese movimiento de la marea verde en la calle, las intelectuales y las investigadoras que habían trabajado y la gente política. Y yo eso es lo que ahorita me gustaría que pasara en México. Creo que empezamos a tener algunas personas en el gobierno feministas que están tratando de empujar las cosas. El movimiento en la calle ahí está, a lo mejor no está tan organizado como el de Argentina, que lo que hizo fue que se articuló con sindicatos, con
con otro tipo de movimientos, no solo de mujeres, ¿no? Y sí tenemos en la academia, yo creo que ahí hay también una cosa fuerte en México, muchas investigadoras feministas e investigadores investigando temas. Y yo espero que en algún momento se dé la sinergia. Pero bueno, como les digo, como alguien de 73 años que entró hace 50 años al movimiento feminista, claro que veo cambios y claro que veo que falta mucho de todas maneras, ¿no? Pero pues es que los cambios culturales son realmente muy lentos, ¿no? Y yo lo veo, digamos, yo llevo dando clases muy poco tiempo, 20 años llevo dando clases, ¿no? Yo entré muy tarde a la academia y empecé a dar primero en una universidad privada y realmente en la UNAM llevo 10 años o 11 años, cumplo este año. Y veo un cambio en las chavas estudiantes y en los chavos estudiantes. Y eso es lo más, digamos, lo que me pone más contenta de pensar que, bueno, que ya cayó el 20 de que tenemos que construir una sociedad menos desigual y menos discriminadora, ¿no? Muchas gracias, Marta. Yo sigo preguntando, sigo recogiendo aquí Y preguntas, tú, ¿eh? preguntas, puras preguntas, órale. A ver, aquí Catherine Menkes nos pregunta, ¿en la construcción de la identidad propia no influye también la mirada del otro? Ah, no, claro, sí, sí, sí. Totalmente. Lo dije en una de las diapositivas, a lo mejor no lo expliqué bien, Catherine, pero claro, la mirada del otro a veces te reafirma, y la mirada del otro a veces te pone en cuestión, y la mirada del otro te puede condicionar. Es muy importante la mirada del otro, ¿no? Y por eso son tan importantes los procesos de crianza, ¿no? Que quienes están criando una criatura tengan una mirada, digamos, buena, cariñosa, reafirmante, valorizante, ¿no? Porque hay mucho de la problemática dolorosa personal de los seres humanos de haber tenido una mamá o un papá o una abuelita que devaluaba, que decía no sirves para nada, claro que es muy, muy importante la mirada de Bien, dice Diana Hernández, doctora Lamas, en el marco del día del 8 de marzo o no, es un placer escucharla, compartir sus conocimientos, que la inviten más seguido, por favor, sin importar la fecha, excelente ponencia. Y, vamos a hacer una, Fernando, sobre Rosario Castellanos. órale, ok, Órale. le entramos, por supuesto. Ajá. Porque de veras tenemos en Rosario Castellanos un personaje absolutamente maravilloso. Y la novela Balún Canán, ¿no? Para la interseccionalidad, para el tema indígena, para lo que está pasando en Chiapas, para el racismo, para todo eso, pero además sus artículos feministas que no son muy conocidos son absolutamente espectaculares. Justo la programamos, Marta. Carolina Quintero te pregunta, dice, doctora Marta, ¿cómo combatir desde los feminismos esa posición transfóbica de algunas feministas que menoscaban también las luchas por la igualdad y la equidad del propio movimiento? Ay, pues mira, como todo movimiento político, pues el feminismo tiene distintas tendencias. Yo estoy haciendo un esfuerzo por reivindicar la importancia de tener espacios de diálogo y de debate entre nosotras, aunque tengamos posturas distintas. Es decir, si las feministas no somos capaces de sentarnos entre nosotras con las que piensan distinto a nosotras, o sea, yo defiendo temas que sé que a otras feministas les parece un horror, como el derecho de las trabajadoras sexuales o el tema de las mujeres trans, ¿no? Yo quisiera sentarme con ellas como para que pudiéramos avanzar, no sé si en un tema de convencimiento, porque creo que tenemos perspectivas ideológicas distintas, ¿no? Sino de cuál va a ser la manera de ventilar nuestras diferencias, que no sea la agresión o el insulto o ese tipo de cosas. Es muy difícil, ¿no? Y creo que justamente lo que permite que un movimiento político avance es el poderse articular, hacer alianzas por cosas muy concretas, aunque existan otras diferencias, ¿no? Yo vengo, digamos, de un entrenamiento de izquierda, ¿no? Y pues la izquierda ha intentado, a veces ha fallado, pero en otras veces sí lo ha conseguido, este tema de hacer alianzas para conseguir cosas, ¿no? Lo conseguimos así
la legalización del aborto en el 2007 aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y fue a partir de hacer alianzas con personas que no compartían toda la agenda, que no estaban de acuerdo con todos, a quien yo les podía a lo mejor caer muy mal, ¿no? Pero que estaban interesadas en que eso ocurriera, ¿no? Entonces yo creo que si nos fijamos metas concretas de qué queremos transformar de desigualdad y de discriminación, pues tendremos que tolerar nuestras diferencias personales, ¿no? Y nuestras diferencias políticas en otras cosas. No es fácil, pero creo que sí nos tenemos que sentar a dialogar entre nosotras si queremos que el movimiento se fortalezca y avance y crezca. Muchas gracias, Marta. Aquí hay dos preguntas vinculadas, voy a hacer las dos. Mont Toledo pregunta, ¿qué faltaría hacer para la comunidad trans en cuestión de políticas públicas en México? Y Maritza Díaz pregunta, ¿qué podemos hacer como sociedad para acotar la discriminación hacia las personas trans y de otros géneros en esta sociedad con concepciones tan arraigadas patriarcales? A ver, son dos preguntas distintas. Es decir, la primera, yo creo que hay que escuchar cuál es la agenda de la comunidad trans, ¿no? O sea, la comunidad trans está tratando de tener sus propias voceras. Yo no quisiera que me vieran como vocera de ellas. O sea, como antropóloga el tema me interesa, me preocupa y estoy más, digamos, con la segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer? Pues esto que decía Inerarity del conocimiento, ¿no? Es decir, si frente a un comentario transfóbico, frente a un señalamiento o algo, decir, oye, ¿por qué no te informas? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una identidad así, ¿no? ¿Qué pueden hacer estas personas para vivir de otra manera? Pero en cuanto a qué le falta a la comunidad trans, le faltan muchísimas cosas, ¿no? Y sí creo que a lo mejor se podría en un momento determinado permitir que sean las propias representantes de la comunidad trans las que vengan a plantear sus demandas, ¿no? No quisiera yo ocupar ese lugar, ¿no? O sea, eso se llama también injusticia epistémica, cuando alguien habla por los otros en vez de dejar que esas personas hablen por sí mismas, ¿no? Muy bien. Diana Gar comenta, dice, pensar en el futuro de la apropiación de el cuerpo por parte de quienes han vivido bajo este discurso de ambivalencia durante tanto tiempo, podría significar también no solo una reconceptualización de lo que significa ser mujer, hombre, etcétera, sino también de la propia manera y forma de enseñar, aprender, Sí. en la que se coloquen estas diferencias y distintos modos de hacer y pensar. Sí, totalmente, totalmente. Yo pienso que por eso habría que empezar desde la preprimaria, ¿no? Con un tema de derechos humanos, de las identidades, de reivindicar la singularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso sí está, digamos, en la agenda no solo de la comunidad trans, sino de la comunidad feminista, el tema de la educación, de una pedagogía distinta desde muy temprano, ¿no? Es decir, chavitos y chavitas, antes de que entren los prejuicios y entren toda una serie de cosas en sus cabezas, ¿no? Sería como muy, muy importante ofrecerles, ¿no? Un mundo, lo rico de la diversidad, digamos, ¿no? Y romper estos estereotipos de esto le toca a las niñas y esto le toca a los niños, ¿no? Más bien es a quienes les gusten las muñecas que jueguen con muñecas y a quienes les gustan los carritos que jueguen con carritos, y se puede jugar al mismo tiempo con muñecas y con carritos y eso no te quita ni te da, no sé, sí el tema de la educación, como señala ella, es bien importante. Muchas gracias. Aquí dos colegas del CRIM, Roberto Castro manda saludos, gracias Marta. Hola, Roberto. Itzel Sosa dice, me gustaría saber su postura frente a ciertas posturas dentro de los feminismos que claman la desaparición de la categoría de género frente a la de Jung, que plantea trabajar género y cuerpo vivido, o vívido, no sé, vivido, justo para dar cabida a cuestionamientos de la teoría queer y de los movimientos trans. Pues yo soy, supongo que más antigua, porque no estoy muy metida en esa discusión. A mí sí me parece
que la teoría queer ha tenido un aporte muy, muy importante, que va justamente en este sentido de reconocer y asumir las rarezas como un tema humano, ¿no? Pero yo estoy como más troquelada por la mancuerna sexo-género, en el tipo de trabajos que hago, ¿no? Y yo creo que hay, digamos, todo un campo disciplinar que está en este momento explorando, ¿no? Nuevas narrativas, nuevas investigaciones. A mí la interseccionalidad me respalda mucho en lo que yo hago, pues, o sea, estoy muy interesada en los temas de clase social, ¿no? Es decir, en un país como el nuestro, en donde la condición étnica es tan importante y en donde el discurso este, de las comunidades indígenas y en donde las reivindicaciones de la lengua originaria, de lo indígena es muy fuerte, creo que se está como borrando o deslizando la cuestión de clase social. Entonces, yo ahorita estoy trabajando así como con autores muy clásicos, ¿no? El tema de la clase social y de cómo la clase social incide también en la estructuración de las subjetividades, no solamente es determinante en cuanto a las trayectorias laborales, todo eso, sino cómo incide en términos de la subjetividad. Entonces, allí todavía no me he metido, digamos, a ver eso desde una perspectiva de teoría queer, sino que más bien mi formación y mis guías teóricas son muy clásicas, ¿no? Es Bourdieu, básicamente. Muchas gracias, Marta. Un par de comentarios. Amalia González dice, gracias por la conferencia y las aclaraciones pertinentes. Erika Colmenares dice, de acuerdo con la doctora Lamas, hay que buscar puntos de encuentro, porque siempre van a existir diferencias. Y Andrea Ramírez Montes de Oca pregunta, Paul Preciado establece que, y cita, no hay sujeto del feminismo. El sujeto del feminismo es un proyecto de transformación radical de la sociedad en su conjunto. ¿Qué opina de esa afirmación? No, yo creo que, gracias Andrea, la conozco y me encanta, y creo que sí, que teóricamente es así. El problema es cómo aterrizas eso en la práctica. Es decir, el hacer política requiere activistas o militantes que se asuman de una manera específica. Entonces, si bien el sujeto del feminismo es el cambio de toda la sociedad, ¿cuáles son las vías para hacer ese cambio? Y en esas vías para hacer ese cambio es donde pues surgen las diferencias, ¿no? Y sí, Paul Preciado tiene cosas muy interesantes, tiene una postura muy de avanzada y muy buena sobre las trabajadoras sexuales que yo siempre cito, ¿no? Así que me gusta que haya recordado ese planteamiento, ¿no? Sí, para mí el feminismo es no solo un movimiento político que vemos en la calle, ¿no? Sino que es un posicionamiento, o sea, ético-filosófico, ¿no? Y ahí sí todos y todes y todas estamos incluidos. Muchas gracias, Marta. Mauricio García Herrera pregunta, ¿existe alguna razón para criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y la identidad transgénero? Bueno, son como distintas, ¿no? Es decir, razón no existe, existen tradiciones, ¿no? Es decir, la tradición judeocristiana y la política, digamos, del Vaticano y de los grupos cristianos evangélicos consideran la homosexualidad como un pecado nefando, ¿verdad? Y de alguna manera eso se ha trasladado a prácticas políticas e incluso aunque ya la Suprema Corte desde el 2015, ¿no? Que resuelve la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, de todas maneras, en muchísimas entidades federativas, las personas del mismo sexo que se quieren casar tienen que poner un amparo y después del amparo ya se consigue por la resolución de la Suprema Corte porque sus propios registros civiles no se lo aceptan. Entonces habría como que ver los dos niveles. Habría que ver, por un lado, el peso de una cultura, que es una cultura homófoba, es una cultura machista, es una cultura transfóbica, ¿no? En muchos sentidos,
Y otra cosa es esa cultura, cómo se filtra a las resoluciones, a las reglamentaciones jurídicas. Entonces, no hay, digamos, una razón jurídica en este momento en México con respecto a la homosexualidad. Con respecto a la identidad trans, no hay tampoco una resolución, digamos, en contra, solamente la Ciudad de México tiene el reconocimiento, y creo que Coahuila también, el reconocimiento de la identidad trans, que puedes cambiar los papeles, ¿no? Sin necesidad de hacer todo un proceso como se tenía que hacer antes, pero no son realidades muy locales que todavía no se han traducido en un sentido común cultural en donde se acepte eso. Ya hay más aceptación del tema lésbico homosexual en grandes ciudades, ¿no? Pero todavía en ciudades pequeñas y en pueblos chicos puede haber hasta casos de linchamiento y de persecución. Y lo que es muy interesante es cómo incluso, digamos, pese a que ya hay una resolución de la Suprema Corte, pese a que el movimiento lésbico gay pues ya tiene una presencia pública, todavía no tenemos suficientes funcionarios públicos que se asuman gays. Yo veía, por ejemplo, en Europa, ¿no? Digo, de repente en Inglaterra tenías que al secretario de Cultura era una lesbiana y al de Economía era un gay y al ministro de Noruega cuando se casó con su pareja hombre, el rey de Noruega fue a la boda. Entonces, aquí no tenemos políticos ni políticas gays ni lesbianas. Y eso me parece muy, muy elocuente, muy que está hablando de hasta dónde está de veras metido el prejuicio, porque no es que no tengan a lo mejor prácticas homosexuales ocultas en su vida, pero no hemos tenido, como ya ha ocurrido en Francia, que tuvo el alcalde de París que se asumió gay, en fin, no hemos tenido a gays y a lesbianas en altos puestos políticos saliendo del closet. Eso es interesante. Y con el tema de la identidad, pues sí, ahí sí está todavía muchísimo más rezagado que el tema de la homosexualidad. Bien. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a todas y todos los que participaron, quienes participaron con sus preguntas, sus comentarios, de dentro de la UNAM, de fuera de la UNAM. Nos llegó un comentario de Michoacán. No sé, hay gente o sea, de muchos lados digamos, tenemos el reporte que tenemos aquí que mandaba es que teníamos a las 11:48, 36 personas en YouTube y 140 en el Face. O sea que tenemos una multitud de gente. Si me pueden corregir, Paola, ¿cómo se llaman? Las cifras. Así que les agradecemos muchísimo sus comentarios, sus dudas. Nos piden que se las haremos llegar, Marta, esta referencia a Rosario Castellanos. Y por Sí. supuesto que te tomamos la palabra, nos ponemos de acuerdo para organizar esa charla, ¿sí? Y te agradecemos muchísimo, realmente, No, pues muchas gracias. Ajá. Digo, para mí es también una oportunidad poder transmitir mis preocupaciones políticas y mis ideas. Así que muchas gracias, Fernando. Ajá, mira, aquí me está mandando Paola, en este momento 727 reproducciones en YouTube y 120 espectadores fijos. Así que, bueno, pues, es Bueno, un mundo. Quiero agradecer a todos mis compañeros del Campus Morelos, de la Secretaría de la Coordinación de Servicios Administrativos, por todo el trabajo de organización, también a mis colegas del CRIM que estuvieron también apoyando. Y aprovecho también para hacer voy a compartir aquí mi pantalla. El próximo 8 de marzo tenemos desde el campus Morelos también una actividad que ha sido promovida por los comités internos de igualdad de género de las 6 entidades que conforman nuestro campus. La presentación es Ley Olimpia y Violencia Digital. ¿Por qué queremos estar seguras también en Internet? La va a dar directamente Olimpia Coral Melo. Es el 8 de marzo a las 12 horas. Es una transmisión en vivo en un chorro de canales de YouTube y de Facebook, que se ha, digamos, distribuido por diversos medios, pero por supuesto
que estará en el sitio del Campus Morelos. Pues nada, Bueno, agradecerte, Marta, no, tu ya generosidad. nos veremos con Rosario Castellanos, pero por ahí de abril o mayo, porque ahorita ya marzo, ya. Para abril o para mayo lo dejamos. Sí, para abril o para mayo. Bueno. Muchísimas gracias y Gracias. a todas y a todos un Hasta gusto que nos luego. hayan acompañado. Hasta luego. Gracias.